La conquista del Perú, capítulo 11. El país de la canela y el descubrimiento del Amazonas. En diciembre de 1538, Francisco Pizarro encargó el descubrimiento del país de la canela a Gonzalo Díaz de Pineda. La espesura de la selva y la belicosidad de sus tribus hizo fracasar un proyecto que se retomó años después. Hernando Pizarro pretendía conseguir del emperador la gobernación de Quito para su hermano Gonzalo, reproduciendo de algún modo la estructura territorial incaica. Antes de lograr en la corte este cargo, Francisco Pizarro se lo concedió a Gonzalo, que armó un ejército de 220 soldados, la mitad de ellos jinetes, a cuya fuerza bélica se añadieron nada menos que 900 perros de guerra. Con un buen número de españoles disfrutando ya de sus encomiendas, no era fácil conseguir hombres que arriesgaran la vida, hecho que explica. Nos atenemos en este punto a la tesis de Juan Carlos Segura Just, la gran presencia de canes en esta empresa. En el camino hacia Quito, Gonzalo Pizarro hubo de guerrear con los indios de Huánuco, ayudado por Francisco de Chaves. Tras estos combates, Francisco Pizarro envió a Gómez de Alvarado para pacificar aquella tierra, dominada por unos caciques a los que los españoles llamaron conchucos, que atacaban la ciudad de Trujillo y ofrecían sacrificios humanos a un ídolo o huaca llamado Cataquilla. La derrota definitiva de estos guerreros se produjo por la acción coordinada de Miguel de la Serna, que salió de Trujillo, y del propio Chávez. Antes de que todo esto ocurriera, Gonzalo Pizarro llegó hasta Quito, donde se proveyó de 4.000 indios de carga y 3.000 cabezas de ovejas y puercos, con los que en los primeros días de marzo de 1541 partió hacia el país de la canela, dejando la gobernación de la ciudad en manos de Pero de Puelles, que quedó en ella con más de 200 españoles, 150 caballos, 4.000 indios y gran cantidad de ganado. Toribio de Ortiguera, en su jornada del río Marañón, dio otras cifras: 280 españoles y 270 caballos. En su viaje, Gonzalo Pizarro buscaba la valiosa especia, pero también un reino en el que se hallaba la laguna de Guatavita, en cuyo lecho se acumulaba una gran cantidad de oro. Un fabuloso reino al que llamaron El Dorado, de cuya indudable existencia dio noticia el propio Gonzalo Pizarro al rey Carlos en una carta escrita en Tomebamba el 3 de septiembre de 1542. Persiguiendo aquellas riquezas, la primera parada de la columna hispana se hizo en Quijos, en los confines del territorio que había señoreado Guayacapac, donde un temblor de tierra al que siguió una gran tormenta hundió numerosas casas. Durante el paso por la cordillera andina, 50 españoles y muchos más indios de servicio murieron por congelación, mientras todo el contingente, aquejado del mal de altura, sufría los estragos del hambre, de la que se recuperaron durante su estancia en Zumaco, pueblo situado en la falda de un volcán visto anteriormente por Díaz de Pineda, yerno de Puelles, que le dio el nombre de Zumaque, palabra con la que los españoles designaban la coca, muy abundante en la región. Allí se incorporó el acaudalado capitán Francisco de Orellana, que llegó con una veintena de hombres reclutados a su costa. Durante todo el tiempo la lluvia no dejó de caer, pudriendo las ropas de los españoles. A todas estas penurias ha de añadirse la frustración de hallar un arbusto semejante a la canela, que además resultaba de muy difícil explotación. El sueño de hallar una especiería, un nuevo maluco tierra adentro, se desvaneció. Desde Zumaco, los españoles fueron a Coca, con cuyo señor trabaron amistad. Siguiendo el curso del río del mismo nombre, llegaron a una gran cascada. Después de aquel estruendoso salto, el río iba encajonado entre tajaduras, por lo que los españoles construyeron un puente de madera por el que pasaron. Durante todo aquel tiempo, la hueste de Gonzalo Pizarro caminó bajo continuas lluvias hasta llegar a un territorio lleno de ciénagas que llamaron Guema. Agustín de Zárate se destaca que allí los indios vestían con algodón, en contraste con las tierras pasadas, en la que sus naturales solamente traían atados los prepucios con unas cuerdas de algodón por entre las piernas, que se iban a atar a unas cintas que traen ceñidas por los lomos, y las mujeres traían pañetes sin ningún vestido. En Guema
Atacados por, en palabras de Cieza de León, la rabiosa hambre, los españoles se comieron los caballos e incluso los perros. A pesar de tal necesidad, con camisas viejas, algodón y los clavos hechos de las herraduras de los caballos muertos, los barbudos construyeron un bergantín al que llamaron San Pedro, cuyo casco brearon con una goma que allí destilan los árboles. De nuevo es Zárate quien destaca un detalle, el hecho de que Gonzalo Pizarro trabajaba igual que cualquier otro integrante de la expedición. Algo que también subrayó Bernal Díaz del Castillo al describir cómo Cortés se involucró personalmente en la construcción de la villa rica de la Vera Cruz de Archidona, próxima a las ruinas de Quiauhtlán. En la carta enviada al emperador, Gonzalo Pizarro dijo que había construido el bergantín para que amparase y acompañase a las canoas que ya había tomado, y porque teníamos necesidad de buscar comida para el real y pasar el río de una parte a la otra para buscarla. Y sin este bergantín y canoas no se podía sustentar la gente del real, así de comida como para llevar las armas y munición de los arcabuces y ballestas y de las otras cosas necesarias al real y para llevar a los dolientes y el herraje para los caballos y barras y azadones y otras cosas necesarias, porque ya se nos había muerto lo más del servicio que llevábamos, porque esta tierra es caliente, lo cual todo hice con intención, si no topábamos buena tierra donde poblar, de no parar hasta salir a la mar del norte. Dada la fecha de la carta, cuando todavía no se conocía el fin de la aventura de Orellana, es posible que en algún momento Gonzalo Pizarro comentara la posibilidad de salir al Atlántico, hecho que su teniente llevó a cabo mientras trataba de hallar unos supuestos tesoros que nunca aparecieron. Con el oro, las cosas del rescate y el fardaje a bordo, Gonzalo Pizarro dio la precaria nave a Francisco de Orellana. De este modo, el bergantín, flanqueado por un grupo de canoas en las que viajaban los enfermos, comenzó a navegar río abajo, mientras Pizarro caminaba por la ribera, abriéndose paso entre la espesura de la selva. Yendo de manera compasada, todos los hombres dormían juntos al finalizar cada jornada. Sin embargo, la selva no ofrecía siquiera alimentos, por lo que los soldados empezaron a renegar. Tras consultar a los naturales, los cristianos supieron que a 10 soles había una buena tierra, en el lugar en el que el río por el que bajaban se juntaba con uno más caudaloso. Allí, el 26 de diciembre de 1541, Gonzalo Pizarro envió a Orellana con 57 hombres para que regresara con comida o le esperase en el lugar en el que confluían las aguas del río Coca con otro más caudaloso. Cuando Gonzalo Pizarro llegó hasta la confluencia fluvial, no halló ni rastro de Orellana. Allí, un español al que Orellana había dejado en tierra por contradecirle y reprocharle haberse hecho elegir capitán, desistiendo de su condición de teniente de Gonzalo Pizarro, informó a este de cómo Orellana había continuado el viaje para hacer un descubrimiento en su propio nombre. Sin comida, el nerviosismo se apoderó de los hombres, que temían la dureza del regreso a Quito, al que se dirigieron por un camino distinto al recorrido en la ida. El viaje a la tierra de la canela consumió en total 1 año y medio. De los 200 cristianos que habían iniciado aquella expedición, regresaron menos de 100. De los indios de servicio no sobrevivió ninguno. Tampoco volvió ningún caballo. En su jornada del río Marañón, Toribio de Ortiguera dijo que antes de comerse a los animales, tales soldados hubo que tenían por remedio sangrar los caballos cada 8 días y cocer la sangre de ellos con hierbas en los morriones que llevaban, y comérsela de esta suerte con hierbas y todo. Consumidos todos los equinos, la única carne que quedó fue la de los perros, que junto con los bejucos, una especie de sarmientos con sabor a ajos, constituyeron toda una dieta que en ocasiones se enriquecía con algún gato salvaje o una gallina por la que llegaron a pagarse 50 pesos. Tal era la necesidad de los cristianos, también carentes de sal, que Gómara escribió que aún estuvieron por comerse a los españoles que se morían. El cronista describió de este modo la entrada de los expedicionarios en Quito. Cuando llegaron donde había españoles, besaban la tierra. Entraron en Quito desnudos y llegadas las espaldas y pies,
porque viesen cuáles venían, aunque los más traían cueras, caperuzas y abarcas de venado. Venían flacos y desfigurados que no se conocían, y tan estragados los estómagos del poco comer que les hacía mal lo mucho y aún lo razonable. Mientras sus compañeros trataban de escapar de la selva, Francisco de Orellana siguió río abajo, donde la aventura le llevase. Casi amotinado y alzado, seguimos a Zárate. El recién nombrado capitán apenas tenía, siempre según la historia del descubrimiento y conquista del Perú, la oposición del dominico Fray Gaspar de Carvajal. Ya dentro del nuevo río, al que entró el 26 de diciembre de 1541, al igual que ocurría con los compañeros que regresaban con Gonzalo Pizarro, los navegantes padecieron una hambre extrema, capaz de dar lugar a escenas como la descrita por Carvajal en su relación, relato al que nos atendremos en adelante. El día de Año Nuevo 42 pareció a ciertos compañeros que los nuestros, que habían oído a tambores de indios, y algunos lo afirmaban y otros decían que no, pero algunos tanto se alegraron con esto y caminaron con mucha más diligencia de la acostumbrada. Y como a lo cierto aquel día ni otro no se viera poblado, vióse ser imaginación, como en la verdad lo era, y de esta causa así los enfermos como los sanos desmayaban en tanta manera que les parecía que ya no podían escapar. Afortunadamente, en una de las salidas a tierra, hallaron una tribu hospitalaria que les suministró víveres. Allí se acordó construir otra barcaza, para la que el hidalgo Juan de Alcántara, que moriría durante el viaje, y el gallego Sebastián Rodríguez forjaron 2000 clavos. Carvajal cuenta cómo se fabricó carbón, que alimentó un fuego avivado por fuelles hechos de borceguíes. En aquel enclave, ya con 7 bajas, Orellana ofreció una recompensa para quien quisiera regresar a buscar a Pizarro. El 16 de junio, día de Nuestra Señora de la Candelaria, la expedición abandonó el poblado. 20 leguas más tarde se encontraron con el cacique Irrimorrani. Siguiendo el curso del agua, visitaron varios poblados, en uno de los cuales recibieron tortugas y papagayos para comer. Después, unas canoas cuyos tripulantes dijeron ser vasallos de Aparián llegaron con más comida. Reunidos con aquel señor, los españoles recibieron tortugas, manatís, pescado, perdices, gatos y monos asados. Ya en presencia de Aparián, Orellana le hizo saber cómo éramos criados y vasallos del emperador de los cristianos, gran rey de España, y se llamaba Don Carlos Nuestro Señor, cuyo es el imperio de todas las Indias y otros muchos señoríos y reinos que hay en el mundo, y que por su mandado íbamos a aquella tierra y que les íbamos a dar razón de lo que habíamos visto en ella. Tras escuchar estas palabras, el cacique le preguntó si querían ir a ver a las amazonas, que en su lengua las llaman Coniupuyara, que quieren decir grandes señoras, que mirásemos lo que hacíamos, que éramos pocos y ellas muchas, que nos mataríamos, que no estuviésemos en su tierra, que allí nos darían todo lo que hubiésemos menester. Orellana rehusó, diciendo que su propósito era ir a ver a su rey. Preguntado sobre quién era ese rey, el capitán dijo que eran hijos del sol, por lo que, según Carvajal, fueron tenidos por santos o personas celestiales, porque ellos adoran y tienen por su dios al sol, que ellos llaman Chise. Después de aquella plática, los cristianos recibieron la visita de varios señores y fueron aposentados en un poblado infestado de mosquitos, en el que Orellana mandó plantar una cruz. Allí el entallador Diego Mejía comenzó a construir la embarcación proyectada, que estuvo terminada en 35 días. Mientras se terminaba de calafatear la nave, llegaron 4 indios de gran estatura, piel blanca y largos cabellos, adornados con joyas de oro. Trajeron comida para los visitantes y dijeron servir a un gran señor. Orellana les hizo regalos y les repitió las palabras dadas a Aparián. Aunque el capitán pidió que aquel cacique le visitara, los indios desaparecieron y nunca más se supo de ellos. En el poblado de Aparián, asistidos por los 2 religiosos que iban, el dominico Gaspar de Carvajal y el mercedario Gonzalo Vera, pasaron los cristianos la Cuaresma y la Semana Santa,
antes de partir el 24 de abril de 1542, Orellana nombró alférez al hidalgo don benitense Alonso de Robles. Lejos del señorío de Aparián, el hambre volvió a aparecer. El 12 de marzo llegaron al señorío de Machiparo, cuyo poder se asentaba en 55.000 guerreros que se protegían con escudos hechos de piel de caimán y manatí. Al entrar en su territorio, varias canoas puestas a punto de guerra salieron al encuentro de los españoles, cuyos arcabuces estaban inutilizados por hallarse humedecida la pólvora. Trocando arcabuces por ballestas, comenzó la pelea entre las dos partes que continuó en tierra. Ganado el pueblo, Orellana ordenó a Cristóbal Maldonado recoger toda la comida que encontrase, fundamentalmente tortugas que los indios criaban. Asentados en el pueblo y muy exhaustos, los cristianos fueron atacados. La voz de alarma la dio el mestizo Cristóbal de Aguilar, hijo del licenciado Marcos de Aguilar, encargado del juicio de residencia al que se sometió Hernán Cortés, y de una india de la Española. En aquel combate destacó la bravura de Blas de Medina. Reunidos todos, incluidos los hombres de Maldonado, todos excepto Pedro de Ampudio, que murió 8 días después, se repusieron de las muchas heridas recibidas. Para evitar un nuevo ataque, Orellana mandó a Cristóbal Enríquez con 15 hombres, a uno de los cuales, un arcabucero, los indios le pasaron una pierna que le quedó inutilizada. Para evitar mostrar debilidad a los indios, el capitán, que mandó que todos se embarcaran de nuevo, pidió a sus hombres que metieran en los barcos a los heridos, llevándolos a cuestas envueltos en mantas. Atacados durante ese día con su noche, los españoles saltaron a tierra en un islote. Carvajal cuenta cómo andaban entre esta gente y canoas de guerra 4 o 5 hechiceros, todos encalados y las bocas llenas de ceniza que echaban al aire. En las manos unos hisopos con los cuales andaban echando agua por el río a manera de hechiceros. Después que habían dado una vuelta a nuestros bergantines, de la manera dicha, llamaban a la gente de guerra y luego comenzaban a tocar sus cornetas y trompetas de palo y a tambores. Con muy gran grita nos acometieron, pero como tengo dicho, los arcabuces y ballestas, después de Dios, eran nuestro mayor amparo. En medio de este nuevo combate, el montañés Hernán Gutiérrez de Celis mató al capitán de los indios, causando gran conmoción entre estos. De la provincia de Machiparo pasaron a la de Oniguayal. Allí tomaron un poblado situado en un alto en el que descansaron 3 días. Más adelante, al río por el que iban se le unió otro muy grande al que llamaron de la Trinidad. Dentro del señorío de Omagua, los españoles tomaron un pueblo, en el que encontraron mucha cerámica vidriada que Carvajal comparó con la de Málaga. También se encontraron con 2 ídolos tejidos de pluma de diversa manera que ponían espanto, y era de estatura de gigantes. Y tenían en los brazos metidos en los molledos unas ruedas a manera de arandelas, y lo mismo tenían en las pantorrillas junto a las rodillas. Tenían las orejas horadadas y muy grandes, a manera de los indios del Cuzco y mayores. Allí también supieron que tierra adentro había oro y plata. Si bien rehusaron ir en su búsqueda, pues era más urgente proveerse de alimentos. A pesar de ello, Orellana pidió a Maldonado que entraran a la tierra, donde verificó la calidad de unos caminos que debían conducir a alguna población importante. De nuevo en el río, pasadas 100 leguas, llegaron a la tierra de un señor llamado Pahuana, que poseía plata y muchas llamas en la que recibieron un buen trato. Continuando su camino, los barbudos pasaron por numerosas poblaciones hasta llegar a una en la que encontraron una plaza muy grande, y en medio de la plaza estaba un tablón grande de 10 pies en cuadro, figurado y labrado de relieves, una ciudad murada con su cerca y con una puerta. En esta puerta estaban 2 torres muy altas, de cabo con sus ventanas, y cada torre tenía una puerta frontera la una de la otra, y en cada puerta estaban 2 columnas, y toda esa obra ya dicha estaba cargada sobre 2 leones muy feroces que miraban tras como rescatados el uno del otro, los cuales tenían en los brazos y uñas toda la obra, en medio de la cual había una plaza redonda. En medio de esta plaza estaba una
agujero por donde ofrecían y echaban chicha para el sol, que es el vino que ellos beben, y el sol es en quien ellos adoran y tienen por su Dios. Tras preguntar qué eran aquel edificio y el tablón, un indio les dijo que eran tributarios de las Amazonas y que lo que se alzaba en la plaza era la insignia de una poderosa mujer. El 7 de junio, festividad del Corpus Christi, los expedicionarios tomaron un puerto en el que había mucho pescado. Invitados a entrar en un pueblo, los cristianos fueron atacados. Obtenida la victoria, Orellana mandó ahorcar a algunos para poner en temor al resto de los indios. De nuevo puestos en navegación, al río por el que iban se unió otro más poderoso que llamaron Grande. Más adelante vieron un pueblo en el que se alzaban 7 picotas en las que había clavadas numerosas cabezas humanas. Por este motivo, aquella tierra la llamaron provincia de las picotas, en uno de cuyos pueblos entraron para conseguir sustento. De aquel pueblo se llevaron una india hasta una isla cercana en la que pararon para descansar. Aquella mujer les dijo que tierra adentro había muchos cristianos en poder de un señor y que los había traído el río abajo. También le contó que con los españoles había 2 mujeres blancas y que algunos habían tomado a indias por esposas con las que habían tenido hijos. En su relación, Carvajal aclara que aquellos hombres eran los que se habían perdido de la expedición de Diego de Ordaz, antiguo capitán de Hernán Cortés, que en 1530 había obtenido una capitulación para conquistar y poblar las tierras existentes entre el río Marañón y el Cabo de la Vela. Provisto de ese documento, Ordaz salió de Sanlúcar con 5 naves y 600 españoles. Ya en la desembocadura del Orinoco, el 14 de junio de 1531, fundó la villa de San Miguel de Paria, desde donde intentó un viaje inverso al de Orellana. A la altura de la provincia de Meta, sin hallar el oro que buscaba, tuvo que dar media vuelta. Muerto un año después, mientras viajaba a España para buscar más apoyos, el testigo de su proyecto lo tomó Jerónimo de Hortal, que volvió a remontar el río en 1534. De creer el testimonio indígena, aquellos españoles llevaban en aquella tierra más de una década. En el siguiente pueblo en que entró la hueste de Orellana se halló mucho maíz y avena, con la que fabricaban una bebida similar a la cerveza. También ropa de algodón y un adoratorio dentro del cual había muchas divisas de armas para la guerra colgadas, y cubiertas en alto estaban 2 mitras muy bien a lo naturalmente hechas, como las hacen y tienen los obispos. Días después, los cristianos llegaron al que llamaron pueblo de la calle, siempre protegidos por los arcabuceros y los ballesteros. Los barbudos prosiguieron su viaje pasando por muchos asentamientos. Durante uno de los combates, Carvajal fue alcanzado por una flecha que se clavó en su ijada. El religioso atribuye la belicosidad de aquellos indios a su temor a las Amazonas. Démosle de nuevo la palabra. Quiero que sepan cuál fue la causa por que estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios de las Amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro, y vinieron hasta 10 o 12, que éstas vimos nosotros, y andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos. Y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el pelo y entrezado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas, y andan desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que menos que padecían nuestros bergantines por Cospín. Después de matar a algunas de esas mujeres, la victoria cayó del lado español. Según calculó Carvajal, estaban a 1000 leguas del punto en que habían dejado a Gonzalo Pizarro.
En aquel lugar tomaron a un indio que le informó de todo lo que había en esa tierra. Con la hueste agotada, los barcos se dejaron ir al garete, es decir, a la deriva sin que nadie remara. Cerca de un pueblo aparentemente abandonado, sufrieron un nuevo ataque de que se protegieron con paveses, lo que no impidió que una flecha hiciera perder a Carvajal un ojo. Y el 25 de junio la flotilla pasó por entre unas islas, de las que salieron 200 piraguas, algunas de las cuales venían muy lucidas con diversas divisas y traían muchas trompetas y atambores y órganos que tañen con la boca y arrabeles que tienen 3 cuerdas y venían con tanto estruendo y grita y con tanta orden que estábamos espantados. Repelidos por los tiradores castellanos, los indios se replegaron. A salvo de ataques, Orellana, porque ya le entendía por un vocabulario que había hecho, preguntó al indio de dónde era. Este le respondió que era de una tierra señoreada por Coinco. Después el capitán le inquirió acerca de las Amazonas. Así reprodujo Carvajal la conversación. El indio dijo que eran mujeres que regían la tierra adentro, a 7 jornadas de la costa, y por ser este señor único sujeto a ellas, había venido a guardar la costa. El capitán le preguntó si esas mujeres eran casadas. El indio dijo que no. El capitán le preguntó que de qué manera viven. El indio respondió que, como dicho tiene, estaba la tierra adentro y que él había estado muchas veces allá y había visto su trato y vivienda, y contó delante del capitán y de algunos de nosotros 70 ciudades, todas de cal y canto cerradas, y de una a otra los caminos cercados de poner a trechos por ellas puestas guardas, porque no puede entrar nadie sin que pague derechos. El capitán le preguntó si estas mujeres parían. El indio dijo que sí. El capitán que, como no siendo casadas ni residía hombre entre ellas, se empreñaban. Él dijo que estas indias participan con indios en tiempos, y cuando les viene aquella gana, juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar guerra a un muy gran señor que reside y tiene su tierra junto a las de estas mujeres, y por fuerza los traen a sus tierras y tienen consigo aquel tiempo que se les antoja, y después que se hayan preñadas, les tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro mal, y después cuando viene el tiempo que han de parir, si paren hijo le matan y lo envían a sus padres, y si hija la crían con muy gran solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra. Dijo más que entre todas esas mujeres hay una señora que es subjeta y tiene todas las demás debajo de su mano y jurisdicción, la cual señora se llama Goñori. Dijo que hay muy grandísima riqueza de oro y de plata y que todas las señoras principales y de manera no es otro su servicio sino oro o plata, y las demás mujeres plebeyas se sirven en vasijas de palo, excepto lo que llega al fuego, que es barro. Dijo que la cabecera y principal ciudad de donde reside la señora hay 5 casas muy grandes que son adoratorios y casas dedicadas al sol, las cuales ellas llaman Caranaín, y estas casas por dentro están de suelo hasta medio estado en alto, planchadas, y los techos aforrados de pinturas de diversos colores, y que en esta casa tienen muchos ídolos de oro y plata en figura de mujeres y mucha cantería de oro y de plata para el servicio del sol, y andan vestidas de ropa de lana muy fina, porque en esta tierra hay muchas ovejas de las del Perú. Su traje son unas mantas ceñidas desde los pechos hacia abajo, encima echadas, y otras como manto abrochadas por delante con unos cordones. Traen el cabello tendido en su tierra y puesta en la cabeza unas coronas de oro tan anchas como 2 dedos, y aquellos sus colores. La descripción del indio coincidía con lo que habían oído los cristianos cerca de Quito, hasta donde había llegado noticia de estas mujeres. La tranquilidad con la que transcurrió esta conversación se vio pronto alterada por un ataque de unos guerreros tiznados de negro que sirvieron para bautizar aquel territorio como provincia de los negros,
Por el indio supieron que su señor se llamaba Arripuna, en cuyos confines se hallaba una laguna dominada por el belicoso Tinamostón, cuyas gentes eran antropófagas. En manos de Tinamosón se hallaban los españoles perdidos de Diego de Ordaz. Caminando por el río, en uno de los pueblos a los que entraron para obtener comida, perdió la vida el burgalés Antonio de Carranza, muerto dentro del bergantín, un día después de ser alcanzado por una flecha envenenada. La noche siguiente, mientras el grueso de la mermada hueste estaba acampada, un gran número de canoas y piraguas se acercaron. Para evitar ser vistos, Orellana ordenó a sus hombres que durmieran en las ramas de los árboles, ardid que impidió el ataque de aquellos guerreros. En aquel punto supieron que andaban cerca del mar, pues el río notaba los efectos de la marea. De nuevo en el agua fueron atacados por indios que peleaban como perros enardecidos, de los que pudieron protegerse gracias a una serie de baranderas colocadas en la borda de los barcos. Durante el combate, una flecha emponzoñada apenas entró medio dedo en el cuerpo del logroñés García de Soria. Al igual que ocurrió con Carranza, el soldado expiró un día después. Desde los barcos, los disparos de un vizcaíno llamado Perucho y del alférez Robles, que mató de un tiro a 2 indios, causaron espanto en los naturales que se arrojaron al mar. Librado este combate, los barcos entraron en un archipiélago donde la marea era ya poderosa. Aprovechando la pleamar, llegaron a un poblado. Allí, el bergantín pequeño dio con un palo que rompió parte de su casco. Echando las 2 embarcaciones a tierra, se pudo reparar el daño después de repeler otro ataque indígena. De nuevo en el agua, los españoles durmieron dentro de los barcos. Era, no obstante, necesario reparar bien la nave dañada, por lo que permanecieron más de 2 semanas en un monte en el que otra vez fabricaron clavos con el hierro disponible. Alimentados a base del maíz que comían, según Carvajal, por granos contados, vieron un día flotar en el agua un tapiz recién muerto, pues el cuerpo aún estaba caliente, que el capitán repartió entre sus hombres. Con el bergantín reparado, el 6 de agosto llegaron a una playa en la que trenzaron hierbas para hacer jarcias y cabos, cosieron las mantas para las velas y se pusieron mástiles a las naves. El 24 de agosto de 1542, los españoles llegaron a la desembocadura del río y entraron en el llamado Mar del Norte, es decir, en el Océano Atlántico, por donde la aventura nos guiase y echase, porque nosotros no teníamos piloto ni aguja ni carta ninguna de navegar, y ni sabíamos por qué parte o a qué cabo habíamos de echar. Costeando hacia el norte, el más pequeño de los barcos llegó a la isla de Cubagua, en la costa de Venezuela, el 9 de septiembre. 6 días más tarde lo hizo el Grande con Orellana a bordo. Desde ese lugar, muchos, incluidos el dominico que había quedado tuerto por un flechazo, regresaron a Lima. Francisco de Orellana partió a España pasando por Lisboa. Allí Juan III le ofreció encabezar una expedición bajo pabellón portugués. El extremeño rechazó la oferta y ya en Castilla, según Gómara, vendió por suyo el descubrimiento y gasto presentado en Consejo de Indias, que a la sazón estaba en Valladolid, una larga relación de su viaje, la cual era, según después pareció mentirosa. Sea como fuere, Orellana obtuvo del emperador una capitulación que le permitía explorar y poblar la tierra descubierta llamada Nueva Andalucía. Los preparativos para ese viaje se dilataron por diversos motivos. En una serie de cartas enviadas entre mayo y noviembre de 1544, Orellana pidió al emperador piezas de artillería, así como el permiso para contratar al menos un piloto portugués que conociera las costas de Brasil, propósito del que desistió por las consecuencias que ello podía acarrear. En sustitución del piloto portugués, propuso a los españoles Rentería y Francisco Sánchez, que debían conducir una armada para cuya financiación el extremeño solicitó a su majestad 100 licencias de esclavos libres de todos derechos para ayuda alguna por parte de los muchos gastos que en esta jornada se me ofrecen y tengo hechos.
Para vencer las dificultades económicas, Orellana contó con los 1.000 ducados aportados por su padrastro Cosme de Chaves, a quien en la carta llama deudo, así como otros 2.500 aportados por los genoveses asentados en Sevilla, con los que negoció Vicencio del Monte. La última carta de Orellana se cierra con una amarga queja respecto a los grandes contrarios que había tratado de obstruir su empresa, gentes que obraban de forma oculta y cautelosa, razón por la cual no se podía señalar persona cierta, más de hablar por conjeturas y ponderar el daño que sus obras hacen, porque si algunas cosas no han habido entero efecto con brevedad, ha sido por este gusano que ha estado de por medio, y porque podría ser que estos, prosiguiendo su mal propósito e intención, hayan informado o informarán de algunas cosas que más para querer fundar sus intenciones que no para aprovechar al servicio de vuestra majestad ni al breve despacho de esta armada. Así, en lo del socorro que los genoveses han hecho, como en otras de semejante efecto, suplico a vuestra majestad que, pues siempre mi intención y voluntad ha sido y es de servir a vuestra majestad con toda solicitud y fidelidad, como lo he hecho, se tenga de mi confianza, que por lo que se hubiere hecho y se hiciere para facilitar mi avivamiento será en servicio de Dios nuestro Señor y de vuestra majestad, y en provecho de los naturales de aquella tierra y de los que la van a poblar y pacificar, como vuestra majestad lo podrá mandar para ver y saber todo por el despacho y persona que yo enviaré en estando a punto mi partida, que con ayuda de nuestro Señor será en breve, el cual dé en todo el suceso para el servicio de vuestra majestad, de Sevilla, 21 de noviembre de 1544, de VSCC, majestad, muy leal y muy cierto vasallo Francisco de Orellana. Venciendo todos aquellos obstáculos, Orellana salió de Sanlúcar de Barrameda el 11 de mayo de 1545 al mando de 4 carabelas, a bordo de las cuales iban unas 400 personas. Por mandato del emperador debía levantar 2 ciudades, una de ellas en la desembocadura del río. Como veedor de la expedición iba el dominico Fray Pablo de Torres. También viajaron 8 franciscanos. Disponemos de una relación escrita por Francisco de Guzmán. Ya en la mar, la flotilla se detuvo durante 3 meses en Tenerife. De allí pasó a Cabo Verde, donde murieron 98 personas y quedaron otras 50. En su costa se echó al través una nave para reparar las otras con sus anclas y cables. Durante la travesía oceánica, otro barco se perdió con 77 tripulantes y 11 caballos a bordo. Finalmente, las 2 naves restantes llegaron a la desembocadura del Amazonas. En diciembre de 1545 dio comienzo el infructuoso remonte del Amazonas. A 100 leguas, río arriba, se detuvieron durante 3 meses para armar un bergantín para cuya construcción se desmanteló una de las naos. Allí murieron 57 hombres. Botado el bergantín, la flotilla continuó su viaje buscando el brazo principal del río. En esta búsqueda, la marea desbarató la nao que quedaba, con la cual construyeron una barca. 30 personas quedaron ocupadas de esa tarea mientras Orellana proseguía navegando con el bergantín. Durante semanas, los barcos buscaron infructuosamente el barco principal. Durante semanas, los barcos buscaron infructuosamente el brazo principal del río. Enfermo, mientras trataba de conseguir alimentos con los que sustentar a sus hombres y a su esposa, acaso doña Francisca de Obeso, Orellana murió en noviembre de 1546, después de ser atacado por indios flecheros. El descubridor del Amazonas tenía 35 años. 4 años antes de la muerte de Orellana, Gonzalo Pizarro, en la citada carta escrita en Tumebamba, había calificado a aquel de ido y alzado, por haber incumplido las órdenes dadas.
Estas fueron las palabras que la pluma dejó sobre el papel. Y no mirando a lo que debía al servicio de vuestra majestad y a lo que debía de hacer como por mí le había sido dicho, como su capitán, y al bien del real y jornada, en lugar de traer la comida, se fue por el río sin dejar ningún proveimiento, dejando tan solamente las señales y cortaduras de cómo había saltado en tierra y estando en las juntas y en otras partes sin haber parecido ni nueva de él hasta ahora, usando con todo el real de la mayor crueldad que infieles ningunos usaran, viéndole quedar tan desprovisto de comida y metida en tan gran despoblado y entre tan grandes ríos, llevando todos los arcabuces y ballestas y municiones y herrajes de todo el real. Y con gran trabajo llegó el real a las juntas donde me había de esperar. A todo ello se sumó el hecho de que Vaca de Castro le quitó la gobernación de Quito, La Culata y Puerto Viejo, por lo cual se produjeron los primeros alzamientos en La Culata, que quedó despoblada, y en la isla de Puná, donde los indios mataron a 100 españoles, entre ellos al obispo de Lima. El regreso también le deparaba una noticia: el asesinato de su hermano Francisco Pizarro. Fin del capítulo 11.